Somos el grupo B y estamos conformados por Heidi Cuello, Sone Cárdenas, Emma Ballesteros y mi persona Ricardo Borbor. Y vamos a hablar sobre el sistema nervioso y su desarrollo, desde la fecundación, pasando por la neurulación y por último hablando también sobre la médula espinal. Decidimos crear una línea del tiempo en la cual se muestre los primeros días de la fecundación, su desarrollo. También vamos a hablar sobre la segunda semana, las malformaciones que pueden existir. También hablamos de la neurulación que ocurre en la tercera semana, sus malformaciones, el desarrollo de la médula espinal con sus respectivas malformaciones. Todo esto lo vamos a ver en un Zoom para demostrar de una manera más dinámica ciertas cosas que se pueden explicar de una manera mejor. Bueno, comenzamos a hablar sobre la fecundación. La fecundación se produce cuando un espermatozoide ingresa a un óvulo y produce un cigoto. Hablemos un poco sobre la fase de la fecundación. Primero, un espermatozoide ya capacitado deben atravesar la corona radiada, después la zona pelúcida, y después cuando atraviesa la zona pelúcida va a desencadenar lo que sería una reacción de zona que va a cambiar las propiedades de la zona pelúcida y va a impedir que otros espermatozoides ingresen en el mismo óvulo. Después va a darse la finalización de la segunda división meiótica del ovocito y también la formación, también se va a dar la formación del pronúcleo femenino y masculino. Como se puede observar en esta imagen, aquí hay una fecundación in vitro y acá tenemos lo que serían los pronúcleos masculino y femenino. Perdón. Bueno, cuando estos se vayan fusionando, lo que va a producir es que se dé la agregación diploica única de cromosomas y el ovocito se convierte ya en un cigoto. Bueno, en el día 2 o en el día 1,5 o 30 horas después de la fecundación va a comenzar el proceso de la segmentación, que va a ser, que consiste en un proceso en el que se dan varias divisiones mitóticas hasta llegar a una compactación. Bueno, ¿qué podría mencionar aquí? Aquí hay una imagen donde se puede mostrar las divisiones de los blastómeros. Aquí hay 4, de aquí hay 8, después 16. Bueno, en el día 3 tendríamos lo que sería la mórula. La mórula se denomina así después de que se haya alcanzado una división de 16 a 32 blastómeros. También tenemos aquí 2, después tendremos 4, 8, 16 y 32. Bueno, una cosa que se me olvidó decir es que la segmentación tiene el mismo, o sea, se produce al mismo tiempo en el que va viajando a través de las trompas uterinas hacia el útero. Okay. Bueno, ok, en el día 4 y 5 sería la formación del blastocito. En el día 4, poco después de la entrada del módulo en el útero, aparecen en su interior ciertas partes del líquido, van a formar ciertas cavidades pequeñas que no van a tener relaciones entre sí. Y se lo denomina así un blastocito inicial en el cuarto día. En el quinto día vamos a tener que estas cavidades, anteriormente en el día 4, van a comenzar a fusionar y va a crear una sola, que va a ser el blastocele, ¿no? Y a medida que va aumentando el líquido, va a aumentar, se va a comenzar a dividir el tofoblasto y en el miroblasto. Como se puede observar aquí, este es el blastocito inicial, este es el blastocito tardío. Acá se puede observar el blastocele más pequeño, acá ya está más grande porque ya se fusionaron y aumentó el líquido. Y lo que sería es que después aquí se dividió en dos partes, lo que sería el embrioblasto y el tropoblasto. En el día 6 y 7, después de la fecundación, en el día 6, el blastocito se va a unir a lo que sería el epitelio endometrial, como se puede observar acá. Ya, y va a comenzar a pegarse. En el día 7, tan pronto como el blastocito comienza a unirse ya así en el epitelio endometrial, el trofoblasto va a comenzar a proliferar con rapidez y se va a diferenciar en dos capas, lo que sería una capa citotrofoblástica o citotrofoblasto y una citotrofoblasto. Aquí se puede observar un video como el blastocito comienza a entrar en el epitelio endometrial. Bueno, en el desarrollo, en el día 8, el blastocito está parcialmente ya incluido, como se puede observar aquí, ya como intenta meterse.
Y algunas células del citotrofoblasto van a comenzar a emigrar hacia el citotrofoblasto y formar una masa más grande. Las células también internas, o sea, el embrioblasto, va a dividirse en varias capas, o en dos capas, perdón. En la capa epiblástica y en la capa epiblástica. Hipoblástica y epiblástica. Al mismo tiempo, el epiblasto va a aparecer una pequeña cavidad que sería la cavidad amniótica. Eso, o sea, va a crecer y va a formar lo que sería la cavidad amniótica, porque ahí en esa parte vamos a encontrar lo que sería amioblastos. El estoma endometrial, que va a estar adyacente, va a estar entemastosado y muy vascularizado. Bueno, el día 9 vamos a tener lo que sería, van a aparecer lagunas rellenas de sangre en el citotrofoblasto. También podemos decir que el blastocito se va a encontrar implantado a mayor profundidad y en el endometrio. Y el defecto o sea, que eso produce, la penetración, va a taponarse aquí en esta parte con un coágulo de fibrina. El trofoblasto va a mostrar un avance considerable en su desarrollo, en particular en el polo embrionario, en cuyo sitio van a aparecer ciertas vacuolas. Estas vacuolas van a comenzar a fusionarse y van a constituir lo que serían lagunas grandes. Se puede observar aquí unas lagunas grandes, y esta etapa se va a denominar como etapa lacunar. En el polo amembranario, células que tal vez vengan del hipoblasto van a crear una membrana delgada que va a denominarse como una membrana exocelómica, ¿okay? Que va a cubrir lo que sería la superficie interna del citotrofoblasto. ¿Okay? Esta membrana, junto con el hipoblasto, va a generar lo que sería el recubrimiento de la cavidad exocelómica o el saco vitelino primitivo. En el día 10 vamos a tener que el blastocito se va a hundir aún más en el epitelio endometrial. ¿Okay? Y la solución de la continuidad correspondiente queda por un tapón de cierre. Eso quiere decir que este ya se va a cerrar, como que en vez del coágulo de fibrina vamos a tener un tapón de cierre. Bueno, en el día 11 y 12 el citotrofoblasto va a erosionar más lo que serían los vasos sanguíneos endometriales y permitiendo así lo que sería que la sangre materna, como se puede observar aquí, comience a ingresar y salir. Eso va a crear una comunicación o una circulación ultraplacentaria. Pronto se va a desarrollar ciertas cavidades en el mesodermo extraembrionario, y cuando confluyan van a crear un espacio nuevo que se va a conocer como una cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica. Este espacio va a circundar lo que sería el saco vitelino primitivo o la cavidad, y la cavidad amniótica, perdón. El mesodermo extraembrionario que va a cubrir lo que sería el citotrofoblasto y el amnios se denomina mesodermo somático extraembrionario. Y el recubrimiento del saco vitelino se va a denominar como mesodermo esplácnico extraembrionario. El crecimiento del disco bilaminar, como se puede observar aquí, es muy lento en comparación con lo que sería el trofoblasto, porque para ese tiempo, el día 11 y 12, va a tener unas dimensiones entre 0,1 a 0,2 milímetros. Ya, en el día 13, ahora el trofoblasto se va a caracterizar por unas estructuras vellosas, como se pueden observar aquí. Estas vellosidades que se pueden ver aquí. ¿Por qué? Porque las células del trofoblasto van a proliferar y van a penetrar lo que sería el citotrofoblasto. Esta parte verde aquí, se pueden ver aquí. Bueno, y van a formar lo que serían las primeras vellosidades primarias. Al mismo tiempo, el hipoblasto va a producir ciertas células, y adicional a unas ciertas células que van a producir, van a dar origen a lo que sería una cavidad nueva dentro de la cavidad exocelómica. Esta fase se conoce como el saco vitelino secundario o saco vitelino definitivo. Bueno, en el mismo periodo, el celoma extraembrionario se expande y forma una cavidad amplia, la que sería la cavidad coriónica. Al mesodermo extraembrionario que recubre el mesodermo interior citotrofoblasto se le llama entonces una placa coriónica. Bueno, algo importante es que el único sitio en el que el mesodermo extraembrionario va a atravesar lo que sería la cavidad coriónica va a corresponder a lo que sería el pedúnculo de fijación, esta parte de aquí, que posteriormente cuando va a desarrollar ciertos vasos sanguíneos y se lo va a conocer como cordón umbilical. Bueno, ahorita vamos a hablar de ciertas anomalías o malformaciones que pueden ocurrir.
Entre ellas tenemos la dispermia, que ocurre cuando los dos espermatozoides entran en el mismo ovocito y dan como resultado a un cigoto con extras de cromosomas. O sea, esto quiere decir que las triploides, o sea, representan como que ¿cómo se llaman triploides? Que representan como un 20% eh, de unas malformaciones que pueden acabar en abortos espontáneos. No, perdón, corte. Ok, vamos a hablar de ciertas anomalías, por ejemplo, las malformaciones, por ejemplo, la dispermia, que ocurre cuando los dos espermatozoides entran en el ovocito y da como resultado a un cigoto con extra de cromosomas, lo que puede producir una diploides que representa aproximadamente como el 20% de los abortos espontáneos que se dan debido a las alteraciones cromosómicas. Tenemos también el síndrome de Down, que se debe a la presencia de una copia adicional de cromosoma 21, que es o sea, se denomina trisomía. La característica de esto es que los niños con síndrome de Down incluyen retraso en el crecimiento, grados variables de discapacidad intelectual, anomalías craneoencefálicas, como se puede observar aquí en esta imagen, eh, como también fisuras papulares oblicuas, pliegues picánticos, entre otros. Y también defectos cardíacos. Aquí se puede observar el cromosoma adicional en el cromosoma 21. En la tercera semana del desarrollo embrionario va a haber diferentes acontecimientos. En el día 15 va a haber un proceso denominado la gastrulación. Es uno de los más importantes que va a suceder. Va a ser que va a cambiar de ser un disco embrionario bilaminar a uno trilaminar. Esos cambios comienzan con la aparición de la línea primitiva, que ya para el día 16, esa línea primitiva que procede de la migración de las células del epiblasto, va a provocar una evaginación de la parte ventral, lateral y cranealmente, lo que va a hacer que van a dar origen a las células mesenquimales. Y ya para el día 17, cuando la línea primitiva produce aquellas células mesenquimales, el epiblasto se va a convertir en ectodermo embrionario y las células del epiblasto y el hipoblasto van a formar lo que es el endodermo embrionario. Y al poco tiempo, esa línea primitiva va a llegar a la formación del mesodermo intraembrionario, que va a cubrir al amnios y a la vesícula umbilical. Pero ahora vamos a hablar sobre la neurulación. Pero, ¿qué es la neurulación? La neurulación es el proceso por el cual la placa neural forma el tubo neural por medio del cierre de los pliegues neurales. En el día 18 al 20, esos pliegues neurales, que son formados cuando la placa neural se va a alargar y se elevan sus bordes laterales, y en la región medial va a haber una especie de hundida, lo cual va a constituir al surco neural. Y en el día 22, que es al final de la tercera semana, esos pliegues neurales se van a fusionar de la parte craneal y caudal, que esto se puede dar comienzo a la región cervical del quinto somita, que se comunica con la cavidad miótica de los neuroporos tanto anterior como posterior. En el día 25, en esta etapa van a ser de los somitas. En el día 25 va a haber la etapa de los 18 a 20 somitas, lo que va a producir el cierre del neuroporo anterior. Y ya en el día 28 es la etapa de los 25 somitas y va a haber el cierre del neuroporo caudal o posterior. Y al fin de la neurulación y el sistema nervioso central queda representado por una estructura tubular cerrada con una porción caudal estrecha, la médula espinal, y una porción cefálica mucho más ancha que la que se aprecia en la vesícula cerebral. Una malformación muy importante es la anencefalia, que es que si el tubo neural no se cierra en su región craneal, la mayor parte del cerebro no se va a formar y los bebés van a nacer con esta afectación y por lo general van a permanecer inconscientes y son sordos, ciegos y no pueden sentir dolor porque las estructuras cerebrales relacionadas con dichas funciones no van a existir. Y pueden tener acciones reflejas como respirar y responder al tacto. Hola, mi nombre es Heidi Coello y voy a continuar la exposición desde la parte de médula espinal.
Bueno, para poder entender un poco del sistema nervioso central, tenemos que empezar desde las primeras semanas del desarrollo que nos van a dar al disco bilaminar y posteriormente a ello al disco trilaminar. Lo que nos interesa de ello es la formación de la placa neural que nos va a ayudar a comprender las estructuras que conocemos del sistema nervioso central, como en la médula espinal. En la segunda semana vamos a encontrar al disco bilaminar, que está compuesto por el hipoblasto y el epiblasto. También hay dos cavidades conocidas como cavidad amniótica y saco vitelino. Del epiblasto vamos a obtener lo que se conoce como el ectodermo amnios, el ectodermo embrionario y la línea primitiva. De la línea primitiva se va a originar el mesodermo extraembrionario, el mesodermo intraembrionario, el proceso notocordal y el endodermo embrionario. Del hipoblasto, en cambio, se va a generar el endodermo del saco vitelino y el mesodermo extraembrionario. El inicio del sistema nervioso nos va a dar como resultado 3 capas. La mayoría de estos componentes van a provenir de lo que es el epiblasto. En el epiblasto va a aparecer la línea primitiva, y como ya mencionamos, la línea primitiva en sí va a empezar desde la parte caudal hacia la parte craneal, y con la aparición de la línea primitiva, el resto de las células que forman el epiblasto. De ahí van a emigrar hacia la línea primitiva, valga la redundancia, van a atravesar el epiblasto y van a empezar a formar capas. Esta línea en sí va a llegar hacia el nódulo primitivo y de allí va a crear una depresión en las fosas primitivas hasta que llegan a la línea media. Las células van a viajar a nivel de la línea primitiva y van a llegar hasta el hipoblasto. Lo van a desplazar o reemplazar y van a formar el endodermo, que es la capa más interna. Luego, estas mismas células se van a diferenciar y van a formar el mesodermo. Pues este ocupa un espacio entre el epiblasto y el endodermo que ya está formado, que se llama endodermo, y el resto va a formar la tercera capa que se llama ectodermo. Ese conjunto de células que van a formar la notocorda van a llegar hacia el endodermo y van a formar como una placa que se va a enrollar sobre su propio eje y se va a cerrar, se va a independizar del endodermo. Aparte, la notocorda es la principal influencia que tenemos para la formación del sistema nervioso. Ella va a ir por debajo y va a ir creciendo hacia la parte craneal. Va a hacer que el endodermo que está sobre se diferencie y forme lo que se llama placa neural. Luego va a ocurrir un surco, el cual se va a cerrar y va a formar el tubo neural. Este proceso se le llama neurulación de la tercera semana. En esa placa primero abre un surco y las células que están en el límite de estas placas van a lograr diferenciarse. Finalmente nuestra placa se va a cerrar y va a formar un tubo llamado tubo neural, y las células que estaban al límite de este ectodermo junto con la placa van a formar la cresta neural y se van a ubicar se van a ubicar al lado del tubo como tal. En ese cierre del tubo neural va a ocurrir progresivamente entre la cuarta o quinta somita y van a empezar a cerrarse entre niveles y va a ocurrir en 2 direcciones. Es decir, se van a cerrar simultáneamente hasta la parte más craneal y la más caudal. Y este surco se va a cerrar y si ya no hay surco, se va a llamar tubo. Va a ocurrir entre la cuarta semana. Bueno, este tubo se nos va a cerrar aproximadamente a inicios de la cuarta semana y hay partes en las que no se cierran todos los poros, pero va a ocurrir lo que es la incurvación del embrión, tanto como del polo rostral como caudal. En el polo anterior se va a cerrar primero, va a ser antes de entre los 24 y 25 días, y 3 días después se cierra el posterior. Comenzando un poquito más con esta información que tenemos aquí, básicamente del día 22 al 23, vamos a ver que como ya se logró desarrollar la parte caudal de la placa neural y así sus eminencias, el tubo neural va a dar a la cuarta somita y va a lograr transformar a lo que se conoce como médula espinal.
En el día 28, es decir, en la cuarta semana, regresando, el tubo neural, que en un principio estaba en un neuroporo y posteriormente se cerraba, empieza a formar el resto del feto, tanto como las partes craneales como en la parte caudal. Y a partir de esto va a empezar el cierre del tubo, puede ser entre varios días, y va a darlo en dos direcciones óseas, como ya dije, la parte craneal y la parte caudal. En resumen, esto va a erupcionar el neuroectodermo, que proviene del ectodermo por confluencia de la notocorda, que inicia donde termina. Y en su línea primitiva, a nivel del mesodermo, llegará hasta la placa bucofaringea. Aquí va a crecer y se va a inducir por los caminos del ectodermo. Bueno, repasando un poquito más, aquí en el día 18 tenemos, como ya mencioné, la formación de la placa y la diferenciación de la parte dorsal con la caudal. Asimismo, ya en el día 22 vamos a poder ver el surco, y también llamado tubo neural, que se va a cerrar, y bueno, esto puede durar hasta aproximadamente el día 26. Y bueno, con eso puedo concluir mi tema. Muchas gracias. Ok, ahora vamos a hablar acerca de las malformaciones de la médula espinal. Tenemos que tener en cuenta que las malformaciones de la médula espinal se dan durante la cuarta semana. Vamos a comenzar hablando con la espina bífida oculta, la primera malformación. Esta se caracteriza por hoyuelos con penachos de pelos, que suele estar acompañado con lipoma y seno dérmico. Esta malformación se da porque los arcos vertebrales no se han fusionado correctamente. Como se observa en la imagen A, que donde vemos a la vértebra, vemos la médula espinal, vemos los arcos vertebrales no fusionados. También se observa la piel y el penacho de pelos, que es lo característico. Frecuentemente o normalmente esa malformación se da a nivel de la vértebra L5 o S1. Como se observa esta niña de pie, podemos ver que tiene la característica principal, que es hoyuelo con penachos de pelo, que suele estar acompañada también por lipomas o seno dérmico, como se observa en la imagen superior. Ahora, en referencia a la segunda malformación que vamos a ver es la espina bífida quística. Los tipos de espina bífida con protrusión de las meninges o de la médula espinal a través de defectos de los arcos vertebrales se le conoce como espina bífida quística, ya que presenta un quiste meningio que es un saco de tipo quístico. Normalmente en la espina bífida quística hacemos referencia a dos tipos más, que es la espina bífida con meningocele o mielomeningocele, y también otra característica que presenta esta espina bífida quística es la meroencefalia. Cuando hacemos referencia a la espina bífida con meningocele, es que dentro del quiste va a tener a lo que es meninges o el líquido cefalorraquídeo. Como se observa en la imagen B, donde vemos a la vértebra, vemos que tiene líquido cefalorraquídeo. Ahora, cuando hacemos referencia a la espina bífida con mielomeningocele, tenemos que tener en cuenta que el quiste va a tener dentro de sí a raíces nerviosas o a la médula espinal que ha sido desplazada. Como se puede observar en la imagen C, donde tenemos a la vértebra como tal, tenemos raíces de nervios y a la médula espinal. Aquí podemos observar una espina bífida con meningocele que tiene líquido cefalorraquídeo y una con mielomeningocele que tiene raíces nerviosas. En esta imagen podemos ver a un niño que presenta una espina bífida con mielomeningocele, y también tenemos que tener en cuenta que en la espina bífida quística se caracteriza por la meroencefalia, que es un daño en la bóveda del cráneo, un daño en el encéfalo y puede provocar daños faciales como parálisis. Debemos tener en cuenta que no se debe confundir con anencefalia, porque así haríamos referencia a una ausencia del encéfalo como tal, y no es así. Nos referimos a meroencefalia porque es un daño del encéfalo que hay. Cuando hablamos de anencefalia, no encéfalo, ausencia de tal. Cuando hablemos de la tercera malformación, que es la espina bífida con meningocele, tenemos que tener en cuenta lo que ya se ha hablado, que este viene con un arrastre o dentro del quiste que presenta raíces nerviosas o un arrastre de la médula espinal. Este también se caracteriza, esta malformación, por la craniolacunia. La craniolacunia es un daño en la bóveda del cráneo.
Ahora, importante hacer una mención, cuando hablamos de meroencefalia, este es por un cierre normal en lo que es el neuroporo craneal, mientras que cuando hablamos de una espina bífida con mielomeningocele se debe a un cierre normal de lo que es el neuroporo caudal como tal. Cuando hablábamos de la espina bífida con mielomeningocele o mielomeningocele como tal, tenemos que tener en cuenta que este presentaba la craneolacunia, que es un daño en la bóveda del cráneo, como se puede observar aquí. También tenemos que tener en cuenta que esta malformación es la más frecuente y una de las más graves y se puede dar a todo el nivel de la columna vertebral, pero es más frecuente encontrarlo a nivel lumbosacro. Ahora, haciendo referencia a la espina bífida con mielosquisis, tenemos que tener en cuenta que aquí no hay un cerramiento de los pliegues, como se puede observar en esta imagen, por lo que queda un agujero, una separación, queda abierto. Aquí también podemos observar y podemos ver aquí como tal ya en un niño la espina bífida con mielosquisis, ya que no hay un cierre de los pliegues y queda como tal este agujero. Aquí también podemos observar lo mismo. Gracias.